Hola amigos, soy el observador silencioso y hoy los invito a sumergirse en otra de esas historias que parecen un chiste mal contado, pero que tristemente ocurren en la política colombiana. Esta vez, el protagonista es nada más y nada menos que el presidente Gustavo Petro, quien decidió coronarse como el jefe del alcalde de Cali, Alejandro Eder. Sí, así como lo oyen, un presidente que, en lugar de hablar de autonomía, de democracia o de respeto institucional, se presenta como patrón de plaza, dueño del territorio y jefe de quien debería ser una autoridad independiente. Y mientras la frase recorre titulares y enciende el debate, uno no sabe si reírse por lo absurdo o llorar por lo preocupante. Porque en un país donde la Constitución del 91 dejó clarito que los alcaldes no tienen jefe, Petro parece haber encontrado otra oportunidad para demostrar que en Colombia la realidad siempre supera a la ficción. Los medios de comunicación, siempre listos para el espectáculo, no perdieron ni un segundo en titular la frase como si se tratara de un terremoto político. Petro es jefe del alcalde de Cali, repetían los noticieros, los portales y hasta los opinadores de café, como si acabaran de descubrir agua en el desierto. Pero lo curioso es que no se detuvieron mucho en lo esencial, que esa afirmación choca de frente con la Constitución del 91, esa misma que supuestamente cambió el centralismo por la autonomía local. Aquí el sarcasmo es inevitable. Mientras la prensa nos vende la polémica como novedad, el país parece olvidar que llevamos más de 30 años repitiendo la misma lección, como alumnos reprobados, en una clase de educación cívica que nunca termina. Y claro, mientras tanto, el gobierno central aprovecha la distracción para seguir escribiendo capítulos de esta tragicomedia política que ya no sorprende pero sí entretiene. Los discursos oficiales, como siempre, salieron al rescate para intentar explicar lo inexplicable. Voceros, asesores y defensores de oficio comenzaron a darle vueltas a la frase de Petro, diciendo que no era tan grave, que fue un lapsus, que en realidad lo que quiso decir era otra cosa. Lo típico, justificar al jefe como si la audiencia nacional fuera ingenua. Pero aquí viene la ironía. Mientras en la tarima se habla de respeto institucional y autonomía territorial, las palabras del presidente revelan lo contrario, como si el centralismo aún gobernara desde un trono invisible en Bogotá. En este país parece que las palabras oficiales son como canciones de moda. Se repiten hasta el cansancio, aunque nadie crea en ellas. Y lo más triste es que, en medio de la confusión, la gente común y corriente sigue atrapada en el mismo bucle. Un presidente que habla como patrón, unos alcaldes que se quejan en comunicados, y un país que, entre tanto, solo atina a burlarse para no llorar. Lo más fascinante y a la vez más trágico es la manera en que la ciudadanía se ha acostumbrado a estas escenas de teatro político. La indignación dura lo mismo que una tendencia en Twitter, unas horas de furia, un par de memes, unos comentarios en la oficina y luego silencio total. Es como si el país viviera en una anestesia colectiva, donde cada escándalo se convierte en un capítulo más de una serie que nunca termina. Petro dice ser jefe del alcalde. Fede Municipios responde con la Constitución, los medios inflan el debate y la gente se entretiene, como si estuviera viendo un reality, show de baja calidad. Y lo más sarcástico de todo, mientras el público ríe, los verdaderos problemas del país, la inseguridad, el desempleo, la corrupción siguen ahí intactos, como si fueran parte del decorado de fondo. Colombia se ha vuelto un espectador pasivo de su propia tragedia, aplaudiendo al mismo tiempo que se resigna a ser siempre parte del chiste. La Federación de Municipios, en un tono solemne, recordó que los alcaldes no tienen superior jerárquico, que son la máxima autoridad en su territorio y que la Constitución de 1991 les dio autonomía. Muy bonito, muy académico. Pero seamos francos, ¿quién respeta eso en la práctica? Porque en Colombia la ley es como esos letreros de no se parquea. En las esquinas, está ahí, bien visible. Pero todos hacen lo contrario y nadie dice nada.
La autonomía de los alcaldes existe en los libros de derecho, en las sentencias de la Corte, en los comunicados elegantes. Pero en la vida real, la dependencia del poder central es brutal. Un alcalde que se atreva a desafiar al presidente se convierte en blanco de recortes presupuestales, de bloqueos políticos y de campañas mediáticas en su contra. Entonces, sí, Fede Municipios defiende con fuerza la autonomía, pero al final suena más a declaración simbólica que a un verdadero blindaje. Es como vender paraguas en medio de un huracán. La intención es buena, pero todos terminan empapados. Pero lo curioso es que este debate no es nuevo, ni mucho menos exclusivo de Petro. Cada presidente, sin importar el color de su bandera política, ha tenido la tentación de sentirse virrey de los alcaldes. Es casi un síndrome del poder central. Llegan al Palacio de Nariño, miran hacia las regiones y creen que los alcaldes son como secretarios de confianza, que deben obedecer órdenes. La historia política de Colombia está plagada de presidentes que, en campaña, prometieron descentralización, pero una vez elegidos, se obsesionaron con controlar hasta la última piedra que se mueve en los municipios. Y claro, mientras los mandatarios locales hablan de autonomía, en Bogotá alguien siempre encuentra la manera de apretar las tuercas. Es como un juego perverso de dar cuerda con una mano y quitarla con la otra. Un vaivén eterno entre la teoría constitucional y la realidad política que nunca cambia. Lo irónico es que mientras se habla de fortalecer la democracia y de respetar la autonomía territorial, el gobierno nacional sigue repartiendo presupuestos como quien reparte dulces en una piñata. Pero ojo, esos dulces no son gratis. Cada confite viene con una etiqueta invisible que dice lealtad política. Porque en la práctica, la autonomía de un alcalde dura lo mismo que la plata en la caja menor. Se acaba rápido y siempre deja sospechas de en qué se gastó. ¿Cómo hablar de independencia si la mayoría de municipios dependen hasta para tapar un hueco del dinero que baja? ¿Del nivel central? En Colombia la descentralización se quedó en el papel, mientras en la vida real lo que manda es la chequera presidencial. Y eso convierte la democracia local en un espejismo. Parece cercana, parece posible, pero cuando intentas tocarla, se desvanece como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han dicho con solemnidad que los alcaldes no tienen jefe, que sus decisiones son autónomas y que nadie puede estar por encima de ellos. Palabras hermosas, casi poéticas, que en los libros de derecho brillan como una joya democrática. Pero salgamos un momento del Palacio de Justicia y caminemos por cualquier municipio. La historia es distinta. Allí, un alcalde debe pedir cacao a un senador para conseguir presupuesto. Debe cuadrar votos con un congresista para que le aprueben proyectos y debe rogarle al ministro de turno que le firme un papel. Entonces, ¿de qué autonomía hablamos? Es como si la Corte escribiera una novela romántica y los alcaldes tuvieran que vivir en una película de terror. El contraste es tan brutal que uno no sabe si reír por la ironía o llorar por la tragedia. El caso Petro Eder es apenas un capítulo más en esta tragicomedia nacional, donde todos juegan a ser protagonistas. El presidente lanza frases como gran director de orquesta. Los alcaldes responden indignados como si fueran solistas rebeldes, y las federaciones salen a recordar la partitura constitucional que casi nadie respeta. El público aplaude, se indigna un rato, y luego cambia de canal, porque en Colombia la política se consume como entretenimiento barato. Mucho ruido, pocas nueces. Y lo más cruel es que, mientras discutimos si un alcalde tiene o no jefe, en los barrios siguen matando gente. La plata se esfuma en contratos inflados y los problemas de fondo no aparecen ni en el libreto. Así funciona el espectáculo, se repite, se recicla y se vende como si fuera nuevo, aunque todos sepamos que es la misma obra de siempre. Al final, la pelea entre Petro, Eder y la Federación de Municipios no es más que un espejo de lo que somos. Un país atrapado entre discursos grandilocuentes y realidades miserables. Nos venden autonomía, pero seguimos atados.
Nos prometen democracia, pero seguimos obedeciendo a jefes invisibles. Nos hablan de descentralización, pero el poder se sigue concentrando en el mismo escritorio de siempre. Y mientras tanto, la gente común, la que madruga, la que sufre, la que no sale en los noticieros, sigue pagando el precio de un sistema que se ríe en su cara. Porque sí, Colombia es un país donde la Constitución brilla en los anaqueles, pero se marchita en las calles. Y tal vez lo más sarcástico de todo es que, en el fondo, ya ni nos sorprende. Hemos normalizado la tragedia como si fuera parte del paisaje. Quizás por eso este documental no es un simple relato político, sino una radiografía incómoda de nuestra incapacidad de cambiar. El telón se cierra, el público se levanta, y la obra tristemente continuará mañana. Yo solo observo y digo: suscríbete a mi canal para más actualidad. ¡Hasta pronto!